Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En mi primer libro, querido Teófilo, escribí de todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo hasta el día en que fue llevado al cielo, después de haber dado instrucciones a los apóstoles que había escogido, movido por el Espíritu Santo. Él ascendió al cielo. Se les presentó él mismo después de su pasión, dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo, apareciéndoseles durante 40 días, hablándoles del reino de Dios. Una vez que comían juntos, les ordenó que no se alejaran de Jerusalén, sino aguardad que se cumpla la promesa del Padre, de la que me habéis oído hablar, porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de no muchos días. Los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Les dijo: no os toca a vosotros conocer los tiempos o momentos que el Padre ha establecido con su propia autoridad. En cambio, recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que va a venir sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en los confines del mundo. Dicho esto, a la vista de ellos fue elevado al cielo, hasta que una nube se lo quitó de la vista. Cuando miraban fijos al cielo, mientras él se iba marchando, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros y llevado al cielo, volverá como lo habéis visto marcharse al cielo. Palabra de Dios. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Pueblos todos, batid palmas, aclamad al Dios con gritos de júbilo, porque el Señor es sublime y terrible, emperador de toda la tierra. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Tocad para Dios, tocad, tocad para nuestro Rey, tocad. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Porque Dios es el Rey del universo, tocad con maestría. Dios reina sobre las naciones, Dios se sienta en su trono sagrado. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo, e ilumine los ojos de vuestro corazón para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para nosotros los creyentes, según la eficacia de su fuerza poderosa, que desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de todo principado, poder, fuerza y dominación, y por encima de todo nombre conocido, no solo en este mundo, sino en el futuro. Y todo lo puso bajo sus pies, y lo dio a la Iglesia como cabeza sobre todo. Ella es su cuerpo, plenitud del que llena todo en todos. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y le dijo: Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si ven un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a predicar el Evangelio por todas partes.
y el Señor cooperaba, confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo, que nos enseñe a comprender estos regalos, a disponer todo nuestro corazón, para que juntos veamos los regalos de Dios. Espíritu de Dios, ven sobre nosotros, sobre nuestra vida, que nos hacen entender estos regalos, de poder cumplir la voluntad del Padre, para salvar a la humanidad del pecado y darnos la esperanza de la vida eterna. Acompañados del amor maternal de la Santísima Virgen María, con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, hoy celebramos la fiesta de la Ascensión del Señor Jesús, que va a los cielos. Es la última experiencia palpable de Jesús que tuvieron con sus discípulos. Es por eso que el libro de los Hechos de los Apóstoles nos presenta un evento visible para los apóstoles. Estaban mirando atentamente al cielo mientras el Señor se iba. Lucas narra esta experiencia 2 veces. En el Evangelio la presenta como el último episodio de la vida de Jesús. Y este libro comienza con ella la historia de la vida de la iglesia, que sucede entre la ascensión de Jesús a los cielos y su regreso a la tierra. Al final de los tiempos, Jesús sube al cielo, pero sigue vivo en la comunidad de fe, animada por el Espíritu Santo. Por eso la iglesia predica a un Cristo vivo y presente en la historia, actuando en el mundo. El misterio de la ascensión es la garantía de que la iglesia alcanzará la gloria con Dios. Igual que como sube la cabeza, que es Cristo, así subirá su cuerpo, que somos cada uno de nosotros. Mientras tanto, nosotros como discípulos no podemos quedarnos quietos, inactivos, contemplando la victoria de Jesús, sino que debemos ser testigos activos de su resurrección en medio del mundo, a través de la obra de la evangelización, anunciando todas las maravillas que el mismo Señor realiza, que viene a salvar al mundo, no a condenarlo, a liberarlo del pecado, para encontrar el sentido de la vida y ese llamado que Dios hace a la humanidad para vivir nuestra fe como hijos de Dios. El Señor que sube a la presencia del Padre, pero antes de eso, da unas instrucciones a los apóstoles que había escogido y movido por el Espíritu Santo, se había presentado de muchas maneras a los apóstoles, dándole numerosas pruebas de que estaba vivo, y así duró apareciéndose 40 días y hablándoles del reino de Dios. Pero deben esperar la promesa del Padre, el Espíritu Santo que vendrá en Pentecostés, porque es muy claro, Juan el Bautista bautizó con agua, pero el Señor le dice a los apóstoles que ellos serán bautizados con fuego, con Espíritu Santo. Pero los apóstoles surge una pregunta: ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Pero ellos no comprenden el plan de Dios hasta que venga el Espíritu Santo, para que los apóstoles sean testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y así extender el reino de los cielos hasta el confín de la tierra. Ya en el Salmo escuchamos que Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas, porque Él, con su entrega, con su amor, nos da a conocer el reino, para que también nosotros seamos discípulos de Él, y a través del talento, del don que nos ha dado, poder transmitir la evangelización a través de la predicación, y así conquistar muchas almas, para que juntos veamos la gloria de Dios. En la segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, veremos el plan de Dios que es una realidad en la vida cristiana de sus lectores, que Pablo resumirá en la fe en el Señor Jesús y en el amor al prójimo. Por tanto, da gracias a Dios y pide por cada uno de ellos. La oración de petición de San Pablo por los Efesios y por todos los que leemos estas líneas no podrá ser otra cosa que el conocimiento del misterio de salvación que ya expuso en el pórtico de la carta, en el conocimiento de Dios mismo revelado en Jesucristo. Ese conocimiento está muy por encima de nuestra capacidad humana. Es por eso que se pide al Espíritu Santo el don de la sabiduría y revelación, el mismo que el profeta Isaías contemplaba sobre el Mesías prometido. Veremos que la fe es como la luz, fuerza que guía e impulsa a los ojos del corazón, al conocimiento, al amor y al seguimiento de Jesús, el Mesías prometido, el Hijo de Dios, y también al conocimiento de nuestro último destino, al que hemos sido llamados, la espléndida riqueza de la herencia. Todo esto lo hará posible Dios con el despliegue de la grandeza extraordinaria de su poder, según la eficacia de su fuerza poderosa, con el que realiza en Cristo su proyecto admirable, la resurrección
como victoria definitiva sobre la muerte, la exaltación a su diestra, como instauración del reino de Dios. En el Evangelio veremos cómo el Señor se aparece a los 11 y le dirá: id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. Eso significa esa buena noticia, el amor del Padre que envió a su Hijo para salvarnos, y el mismo Señor que nos da a conocer el reino, las promesas que tiene el Padre sobre la humanidad. El que crea significa que tiene fe, confía en esas palabras del Señor y que recibirá el bautismo, que viene del griego baptistén, que significa sumergirnos, llenarnos de Dios. El que viva esto se salvará. El que no crea será condenado. No porque Dios lo quiera condenar, sino que la misma persona es libre de elegir si quiere la gracia o el pecado, la libertad o la esclavitud, el bien o el mal. Pero también hay una promesa a los que crean: les acompañarán unos signos, echarán demonios en mi nombre, porque ante el nombre de Jesús toda rodilla se doblará. El cielo, la tierra, los abismos hablarán lenguas nuevas. Eso significa un lenguaje espiritual que se da a través de la oración. Eso se da a través de la espiritualidad de la renovación carismática católica que se da dentro de nuestra iglesia. También, aunque hayan peligros, como tomarán serpientes en sus manos, y si ven un veneno mortal, no les hará daño, porque nuestra vida está en Dios. Y como lo dice Romanos capítulo 14, si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, morimos para el Señor. Tanto en la vida como en la muerte, somos del Señor. Por eso el diablo y los demonios no tendrán ningún poder si nosotros somos fieles al llamado que Dios nos ha hecho, para vivir una vida santa, que reine en nosotros la presencia de Dios. Y alguien se preguntará cómo: a través de la oración, de la meditación de la palabra, la Santa Eucaristía, donde Cristo quiere habitar en el corazón de la humanidad. Y como le dirá San Pablo: ya no soy yo, sino es Cristo quien vive en mí. El Señor, después de hablarles, subirá al cielo y se sentará a la derecha de Dios, porque el tiempo del Señor se ha cumplido. Ahora nosotros, como creyentes, se nos compete a vivir nuestra fe, así como los apóstoles y los demás discípulos se fueron a predicar el Evangelio por todas partes, y el Señor los respaldaba, confirmando esa palabra con señales que les acompañaban, siempre para buscar la gloria de Dios. Por eso nosotros como iglesia nos fundamentamos en la palabra, pero también en la tradición. En este tiempo de Pascua, a través de los hechos de los apóstoles, hemos visto los grandes regalos que Dios manifiesta a los que creen. Por eso tú y yo hemos nacido para ver la gloria de Dios. Ahora nos unimos con todo el corazón a la oración juntos como iglesia para ver las bendiciones de nuestro Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, te damos muchas gracias porque manifiestas tu amor y tu ternura, que enviaste a tu Hijo Jesús para salvarnos, para manifestar el regalo del reino, de esa buena noticia, que siempre has estado con nosotros, y a través de la oración podamos descubrir cuánto nos amas, que nos llamaste por nuestro nombre, por nuestra historia, que comienzas a sanar las heridas del corazón, que se pudieron vivir en alguna etapa de la vida, que en ti, Señor, podemos vencer miedos, angustia, soledad, tristeza, depresión, cualquier sentimiento negativo que pudo hacer daño, hasta el punto de buscar el refugio de los vicios, del alcohol, la drogadicción, la pornografía, o de presentarse a alguna persona en esos momentos difíciles donde dio un mal consejo y te dejaste engañar por el diablo y los demonios, que te han hecho caer en la hechicería, la brujería, lectura de cartas, riegos, bebedizos, amuletos, y que en el nombre de Jesús te invito a renunciar al pecado, para que puedas encontrar la libertad de los hijos de Dios, que como iglesia, con el Papa, los cardenales, obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, diáconos, dirigentes de grupos de oración, que ante los momentos difíciles el Señor nos enseña a llevar una palabra de esperanza, que el Señor está contigo, que te ama y te bendice, que aprendamos a confiar en Él a través de la oración, porque nos dará la paz para seguir adelante, unidos en oración por nuestro planeta Tierra, sus continentes,
las distintas naciones, para que sepamos vencer toda crisis, unidos en oración como pueblo de Dios, pidiendo por nuestros gobernantes, empresarios, economistas para que sepan llevar proyectos de bendición ante esta crisis económica, que sepan escuchar el corazón de los necesitados y esas promesas que han hecho de ayudar a través de mercados puedan llegar a estos hermanos nuestros. Pedimos por la familia, que es la iglesia doméstica, para que los esposos se sepan unir en el amor, en el respeto, en el cariño, en ayudarse mutuamente para que puedan dar solidez a su familia y ser ejemplo para sus hijos. Que pedimos en el nombre del Señor que se vaya toda división, toda discordia, incomprensión, maltrato psicológico, verbal, físico, infidelidad, vicios, y que sepamos cuidar la familia, que es regalo de Dios, fundamento de la sociedad. Pedimos la sangre preciosa de Jesús para que sane a aquellos hermanos que están enfermos por ese COVID-19 y así también por otros que sufren distintas enfermedades que tú bien conoces, Señor. Y pedimos para que sean sanos, libres y bendecidos, como también oramos por los médicos, enfermeros y enfermeras que entregan lo mejor de sí para ayudar a estos hermanos nuestros, para que puedan ver tus bendiciones, mi buen Dios. En estos momentos entrega a tu corazón esas situaciones difíciles que estás viviendo por esta situación, por este virus. Sientes tener incertidumbres. Muchas veces viene la desesperación, la angustia, la depresión. Pero quiero decirte a ti que no estás solo ni sola. Dios está contigo. Abre las puertas de tu corazón. Deja entrar a Dios, que Él te ayuda y descubrirás esos talentos, esos regalos que Dios te da para salir adelante. Porque lo imposible será posible. Oramos por aquellos hermanos que han perdido un ser querido. En estos momentos se entrega ese sentimiento de tristeza, de soledad, esas preguntas que te has hecho y que te ha tomado por sorpresa la pérdida de ese ser querido. Sé que no es fácil, pero el Señor te ayudará a salir adelante, porque Él está contigo. Dale al Señor el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Que el alma de nuestros familiares difuntos descansen en la paz del Señor, así sea. Ahora nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. El Señor ha resucitado. Aleluya, aleluya. Acompañados del amor maternal de la Santísima Virgen María. Gracias por llevar esta obra de evangelización a través de mi canal YouTube, Padre Jessy Franco, para que juntos caminemos en el Señor y así compartirlos en tus redes sociales, ya que el Señor transforma vidas, hace las cosas nuevas, para que juntos veamos los regalos del cielo. No se te olvide, tú eres un regalo de Dios, por eso cuentas con nuestra oración, a través de esta línea de WhatsApp, más 57 312 890 0156, para entregar tus peticiones unidos en oración, porque Dios cumple sus promesas. Feliz día domingo, día del Señor.